Muy buenos días y feliz sábado para todos. Les extendemos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia de Elizabeth, así también a los hermanos de las otras iglesias que están comunicados con todos nosotros. Esperamos que sea para la devoción del Espíritu Santo y que sea para el agrado de todos ustedes. Que Dios lo bendiga y que pasen un feliz sábado. El misionero de esta mañana se titula Un adventista en 10.000. Ir a la universidad fue una gran experiencia para Radenko. Radenko dejó a sus padres en su pueblo y recorrió 300 kilómetros hasta llegar al internado universitario, en el cual residían 10.000 estudiantes. Estaba situado en Belgrado. Radenko se descuidó tanto de los estudios que el primer año no cogió el examen. Igualmente lo hizo para el segundo año, tampoco cogió el examen. Llegó el tercer año y tampoco pasó nada. No tomó ningún examen. En lugar de estudiar, Radenko se iba a fumar, a beber, a bailar con los amigos. Se hizo tan popular que lo eligieron presidente del plantel estudiantil. Luego, en el cuarto año, Radenko le pasó una devastadora noticia y fue la muerte de su hermana, la cual falleció de parto. Eso fue para Radenko devastador. Ya que él amaba a su hermana porque era como el ángel de la familia. Radenko por primera vez le oró a Dios y le pidió a Dios que le revelara el camino correcto. Luego de esa oración, un amigo le presentó a Emilia. Emilia era la única adventista en todo el plantel universitario. Cuando Emilia lo conoció de una vez, ella empezó a hablarle de Dios, ya que era lo único que Emilia le gustaba hacer. Emilia lo invita el sábado siguiente para que fuera a la iglesia y él aceptó la invitación. Después que Radenko se reunió semana tras semana con el pastor de jóvenes para estudiar la Biblia, hasta que llegaron a una lección que hablaba del sábado, en donde para Radenko eso se sorprendió porque para Radenko el día de adoración a Dios era el domingo. Radenko, en medio de su inquietud, buscó respuesta de eso y fue a visitar a un sacerdote, en donde el sacerdote, la respuesta que le dio a Radenko fue totalmente errónea. Radenko, orientado por el pastor de jóvenes, ya estaba seguro que el verdadero día de reposo era el sábado, porque el pastor de jóvenes de la iglesia adventista ya a través del estudio de la palabra le había enseñado a él que el verdadero día de reposo para el Señor era el sábado. Radenko, después de todo esto, decidió bautizarse, y Radenko ahora es un anciano, él es anciano en la iglesia adventista de Nueva Belgrado, la cual recibirá parte de la ofrenda del 13º sábado en este trimestre para adquirir su propio templo. Radenko también exhorta a los hermanos que no importa el tiempo que uno dure para buscar de Dios, puesto que Emilia fue el instrumento que Dios usó para
predicarle el Evangelio a Radenko. Ahí fue cuando él entendió verdaderamente cuál fue el propósito de Dios. Así que Radenko ahora se llegó a graduar de la universidad, es anciano de la iglesia y es un verdadero adventista. Así que debemos de aprender de esta historia para nosotros entender que el propósito de Dios es que nosotros el Evangelio, no importando el tiempo, sino que hablemos de Dios a aquella persona, porque luego de 30 años después fue que Emilia supo que la semilla que ella había plantado dio fruto. Hasta aquí nuestro misionero de la mañana. Dios le bendiga y ahora vamos a pasar con la oración. Muy buenos días y feliz sábado para todos. Ahora vamos a tener la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias por un día más de vida que tú nos das. Señor, te damos gracias porque te has mantenido con nosotros. Gracias por el sol, por el aire, Señor. Te pedimos que nos sigas cuidando, Señor, nos sigas protegiendo en este día. Que todo lo que vayamos a hacer lo podamos hacer bien y conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, te pido que le pases tu mano sanadora a los enfermos que se encuentran en los hospitales, Señor, por esta enfermedad. Te pido que nos protejas a nosotros, Señor, y que a ninguno de tu pueblo, Señor, le llegue esta enfermedad a sus puertas. Señor, te pedimos que todo lo que hagamos lo podamos hacer conforme a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, mis queridos hermanos. Qué dicha poderlos saludar en esta mañana. Es un motivo de gozo dirigirme a ustedes y darles la bienvenida al repaso de la lección de la escuela sabática. Pero antes, un abrazo fuerte para todos y cada uno de mis hermanos de Elizabeth. A mis hermanos del puerto quiero decirles que son entrañables en mi corazón, y a mi iglesia de Rahway definitivamente están muy dentro de mí. Lástima que no podemos estar cerquita para darnos un abrazo. Sin embargo, por lo menos a través de este medio podemos mantener nuestra comunicación. Ahora, aprestémonos para entender y estudiar y, por supuesto, compartir en familia lo que significa el repaso de la lección. Abordamos esta semana el tema de la naturaleza y origen de la Biblia. Nada más apasionante para un estudiante de las Sagradas Escrituras que conocer el proceso de la inspiración. ¿Estás listo para adentrarte conmigo en las entrañas mismas de lo que constituye la base para salvaguardarnos de todo viento falso de doctrina? Pues entonces, comencemos. ¿Percibes la importancia que tiene en tu vida saber que aunque toda la Biblia fue inspirada, no toda fue revelada? Pues en este repaso te lo vamos a aclarar. Y pasemos con eso a la siguiente sección. Exploremos el contenido de la lección sobre el origen y la naturaleza de la Biblia en los siguientes 3 puntos. Primero, revelación e inspiración, la diferencia. ¿Sabías que aunque estos 2 conceptos son complementarios, no significan lo mismo? Veamos. Hablemos de la revelación. Los siguientes textos van a ser muy clarificantes a la hora de construir el concepto. ¿Qué tal si los lees con tu gente, analizas cómo se recibe una revelación y después de esto tratas
de definir en qué consiste este concepto, los textos son Mateo capítulo 2, versículos 12, 19 y 22, Gálatas 1:12 y Apocalipsis 1:1. Si lo ves bien, los versículos de Mateo indican que los magos de Oriente fueron avisados mediante un sueño de no volver a entrevistarse con Herodes. José, por su parte, fue advertido mediante sueños a través de un ángel que podía volver ahora de Egipto a su tierra, y le fue revelado de manera específica que fuera a Nazaret de Galilea. Gálatas 1:12 indica que en el caso de Pablo, la revelación no le llegó por intermedio humano, sino que el mismo Señor Jesucristo se la comunicó. Y en el caso de Juan, en la isla de Patmos, la revelación también es de Jesucristo por medio de su ángel. Así que las revelaciones no son de origen humano. Es el mismo Dios quien da un mensaje a través de Jesucristo, un ángel o un comunicado que puede ser audible o visible utilizando el mecanismo de los sueños y las visiones. Así que el primer concepto ya está listo. Revelación es el mensaje que nos llega exclusivamente por vía divina, ya que de otra forma no tendríamos cómo conocerlo. Pero adentrémonos en la segunda noción. ¿Qué significa inspiración? Textos como 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21 son claves para entender este concepto. Nota cómo ambos pasajes se complementan magistralmente. En el primer caso se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En el segundo se resalta el hecho de que los santos hombres de Dios comunicaron su mensaje inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se nos da a entender que Dios estuvo dirigiendo el proceso de recepción y entrega de su mensaje. Por lo tanto, mientras la revelación es el mensaje, la inspiración es el proceso mediante el cual se recibe y comunica ese mensaje. Pero ahora hablemos de la diferencia entre las dos, y es aquí donde quiero poner mi mayor énfasis. ¿Por qué? Porque justo aquí es donde tiene cabida la frase que les mencioné al comienzo. ¿La recuerdan? Toda la escritura es inspirada, pero no toda fue revelada. La primera vez que yo escuché esta frase, les confieso, fue muy chocante. La razón es porque no tenía claro estos dos conceptos. Afortunadamente, eso ya no pasa contigo. Pero permítanme ahondar más en esta idea y construir más al respecto. Resulta que gran parte de la Biblia nos llega a nosotros como mensajes que Dios nos comunica y que de ninguna otra forma nosotros podríamos llegar a saber. Por ejemplo, la creación de este mundo en 7 días o el mismo plan de salvación. Por más que nosotros observáramos la naturaleza y reflexionáramos, jamás podríamos llegar a saber los detalles de cómo este mundo en 7 días fue creado o cómo somos salvos a través de Jesucristo. Se necesitaba que Dios nos los comunicara directamente. Pero hay otras partes de la Biblia que no fueron revelaciones directas de Dios, sino que se escribieron después de ser testigos oculares de algo o escuchar a quienes fueron testigos de eso o de revisar documentos que ya existían. Quiero invitarte para que con los tuyos leas los siguientes 3 textos y por favor analicen cuál texto corresponde a una de estas 3 cosas. Ellos son Josué capítulo 10 versículo 13, Lucas 1 del 1 al 4 y Primera de Juan 1:1. Espero que hayas hecho el ejercicio porque en realidad no es tan difícil. Juan nos está diciendo que él fue testigo ocular. Lucas, que estuvo indagando con los que sí fueron testigos oculares, y Josué nos está hablando de material que ya estaba previamente escrito. De esto se concluye que hay partes en la escritura que no se necesitó un sueño o una visión para conocerse,
porque quien la escribió estuvo viendo los acontecimientos, estuvo indagando con testigos oculares o sencillamente estuvo estudiando material que ya se había hecho. Mientras que hay otras partes de la Biblia que Dios sí las comunica mediante un sueño, una visión o una manifestación audible de su voluntad. Esta es la mayor diferencia entre revelación e inspiración y justamente es lo que queríamos clarificar al comienzo. Toquemos ahora un segundo punto, la inspiración de la Biblia. Hay varias teorías en cuanto a este tema. Las principales de ellas son las siguientes. En primera instancia está la posición crítica. Hay mucha gente que estudia la Biblia, pero no desde la óptica de la fe. Ellos son eruditos en los textos bíblicos como lo son los arqueólogos en las excavaciones. Para ellos no hay nada de fe, no hay nada significativo, ni hay ninguna conexión espiritual con el estudio de la Biblia. Lo hacen sencillamente como una rama del aprendizaje. Para ellos no existe tal cosa como una inspiración divina del registro sagrado. A esta clase de estudiosos se los llama teólogos liberales o eruditos liberales. Estos utilizan un método de acercamiento a la Biblia que se llama el histórico crítico. Para ellos la Biblia no es otra cosa que el resultado del contexto histórico de sus escritores y que nada de lo que ella relata debe ser tomado como real a menos que existan evidencias para ello. Por ejemplo, ellos no creen que los milagros que se registran en la Biblia fueron realidad, ni tampoco que la forma en que Dios creó este mundo es literal. Para ellos, sencillamente, estas son ilustraciones para dar un mensaje moral. La segunda teoría acerca de la inspiración de la Escritura se llama la inspiración verbal. Esta surge como una reacción a la posición anterior. Aquí se manifiesta que la Biblia es completamente inspirada por Dios y que los seres humanos y su contexto no tienen nada que ver con lo que ella nos está diciendo. Para esta clase de teólogos, la Biblia fue literalmente dictada y cada palabra fue dada por Dios. Para ellos, quienes escribieron la Biblia no fueron más que los lápices de Dios en el proceso de comunicación del texto sagrado. Como para ellos el contexto histórico no cuenta, se convierten en intérpretes literalistas de la Biblia. Esto significa que no les interesa el marco en el que haya estado el escritor. Con las palabras que están en la Biblia es suficiente para crear todo el compendio de doctrinas del cristiano. Permíteme compartir contigo ahora una tercera noción acerca de la inspiración de las Escrituras. Se llama la inspiración del pensamiento. Resulta que como los literalistas tenían serios problemas en explicar aparentes inconsistencias dentro del registro sagrado, surgen unos teólogos diciendo que no fueron las palabras de la Biblia las que fueron inspiradas, sino la mente de los escritores. Para quienes sostienen este punto de vista, la inspiración ocurre en el momento en que el escritor bíblico recibe el mensaje que debe comunicar. Pero después de eso, él queda libre para poder elegir en sus propias palabras la manera en la cual va a dar a conocer ese mensaje. Como es un ser humano y es falible, pues puede tener errores a la hora de escribir el mensaje divino y así se explican las aparentes inconsistencias. Pero hay una cuarta postura sobre este tema. Se llama la inspiración plenaria o total. En ella se nos indica que el proceso de la inspiración no se llevó a cabo solamente cuando el escritor recibe el mensaje, sino durante todo el proceso hasta su entrega. Es decir, que si recibió una revelación, ahí estuvo la inspiración, haciendo que la mente del profeta estuviera atenta para comprender. Pero si tuvo que registrar
lo que él vivió, o indagar con testigos oculares, o investigar en escritos previos, ahí también estaba el Espíritu Santo guiando y dirigiendo la mente de ese escritor hasta que finalmente él consigna su mensaje, lo deja por escrito o en algunos casos lo comunica verbalmente. Es importante clarificar que durante todo este proceso el libre albedrío del escritor no es afectado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración es un proceso total desde el mismo comienzo de la recepción del mensaje hasta que éste se entrega, en el caso de la Biblia, de manera escrita. Por lo tanto, el Espíritu Santo dirige la mente del escritor para recibir el mensaje, escoger las palabras con las que lo va a comunicar y trasciende mucho más allá hasta el mismo lector que es iluminado por el mismo Espíritu para comprender el mensaje divino. En nuestra iglesia, este es el concepto aceptado para la inspiración, principalmente porque bíblicamente es muy sólido. En primera instancia, recuerden lo que 2 Timoteo 3:16 nos dice, que la Biblia como un todo fue inspirada por Dios, mientras que 2 de Pedro 1:21 indica que los santos hombres de Dios fueron los inspirados por el Espíritu Santo. Nuestra posición como iglesia se ve en muchas de nuestras publicaciones, pero permítanme traer como ejemplo una de las más conocidas, El conflicto de los siglos, página 9. Allí, la señora Elena de White escribió: la Biblia señala a Dios como el autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Aún así, están expresadas en las palabras de los hombres. Así que el proceso de inspiración de la Biblia es doble. En primer lugar, el Espíritu Santo abre la mente del escritor para recibir el mensaje y en segunda instancia lo guía para que escoja las palabras más convenientes de tal manera que pueda comunicar de manera fidedigna el mensaje divino. Esto nos lleva al punto número 3, el papel de la fe. Cuando nos acercamos a la Biblia, no podemos interactuar con ella como un libro meramente humano. En el episodio anterior les dije que las Sagradas Escrituras comparten una característica con nuestro Señor Jesucristo y es el hecho de ser divino-humana. Esto significa que el mensaje de Dios nos llega a nosotros a través del lenguaje de los hombres. Estas dos cosas deben ser tomadas en cuenta porque cuando interactuamos con las Escrituras, lo hacemos con un libro que no es meramente humano, pero tampoco exclusivamente divino. Eso sí, estamos andando en un terreno santo, pero no se nos excluye de él. El mensaje de Dios es leído por nosotros a través del lenguaje de los hombres. Así que si quiero conocer la voluntad divina manifestada en su palabra, debe ser con el objetivo de agradar a Dios. ¿Cómo debo hacerlo? Lee con los tuyos Hebreos 11:6 y resalten lo que este texto nos dice. Imagino que encontrarán ahí la importancia de la fe. Ahora, querida iglesia, como sé que la diferencia entre revelación e inspiración es un asunto que requiere más profundidad, permítanme dejarles este contenido que seguramente va a ser muy clarificador. Vayamos al concepto de revelación. Partamos de que la revelación es algo que nos llega porque Dios decidió comunicarlo de manera directa, ya que no había otra forma de saberlo. En realidad, existen 3 clases de revelación: la general, la específica y la suprema. La revelación general es la que recibimos de la observación de la naturaleza, de la experiencia o del consejo. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 19:1?
los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso significa que la naturaleza nos revela cosas. Por ejemplo, al observar el diseño del cuerpo humano, los ciclos naturales como el del agua o las estaciones, o la estructura del universo visible, una persona sin prejuicios necesariamente dirá: «Caramba, esto tuvo que haberlo hecho alguien». Si hay diseño en todo lo que vemos, entonces debe haber un diseñador. Pero por más que observemos, nada de lo creado nos podría informar cómo es ese creador. Por otro lado, a través de la experiencia que tenemos al vivir, podemos observar el cuidado de Dios hacia nosotros. El hecho de que Él haya provisto para cada ser humano un hábitat, alimento de calidad, y el que nos haya dotado de ingenio para aprovechar los recursos que Él nos brinda, no es algo más que maravilloso. Pero, una vez más, la información obtenida es mínima sobre su carácter y nos deja en el terreno de la especulación. Finalmente, cuando escuchamos a personas con una fuerte inclinación hacia lo espiritual, nos sentimos altamente inspirados por ellos, pero jamás nos podrán decir de los planes de Dios para nosotros, puesto que sencillamente no pueden. Por eso, Dios tuvo que hablarnos más claramente usando la revelación especial mediante sus instrumentos escogidos. Amós 3:7 dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mediante los profetas, Dios nos hizo saber que nos ama, que tiene un plan para librarnos del pecado y que quiere restaurar este planeta a su belleza original. Si bien es cierto que hay cosas de Dios que permanecen secretas, hay otras que Él mismo decide compartir. Seguramente para ti es familiar el texto de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Bueno, eso que revela el Señor específicamente es lo que llamamos revelación especial. ¿Cómo opera? Dios se comunica con nosotros como dice Números 12:6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así, una revelación se puede recibir en un sueño o visión profética o a través de una teofanía, que es una manifestación de Dios que solo puede ser audible y a veces también visible. Los profetas del Antiguo Testamento decían haber recibido palabra de Jehová. A eso se estaban refiriendo. Ahora bien, ese comunicado divino puede ser desde la óptica del profeta un asunto del futuro, como las revelaciones del libro de Daniel o Apocalipsis, del presente, como lo que sucedía en tiempos en que Eliseo le comunicaba al rey de Israel todo lo que planeaba el rey de Siria en su cámara más secreta. Puedes mirar 2 de Reyes 6:12. Pero también puede ser un evento del pasado, como hizo el escritor del Génesis al relatar, por ejemplo, la creación. Ningún ser humano vio la creación. Cuando Adán abrió los ojos, ya todo estaba hecho. Pero Moisés seguramente tuvo que haber visto en visión todo el proceso, paso a paso, desde el primer día hasta el séptimo, y luego lo consignó en esa pieza maestra de la literatura constituida por el primer libro de la Biblia. Dicho en palabras sencillas, una revelación es el mensaje que Dios da por medios sobrenaturales como sueños, visiones o manifestaciones divinas a sus profetas. Por otro lado, la inspiración no es el mensaje, es el proceso mediante el cual el mensaje se prepara para ser comunicado. Cuando un profeta recibe una revelación, su mente debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Esto es importante. La revelación se produce en la mente del profeta, no fuera de ella, aunque las personas cercanas de alguna manera sienten que algo sobrenatural está pasando. Por ejemplo, cuando el Señor se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, los que estaban con él no percibieron el encuentro. Lo mismo ocurrió con Daniel a orillas del Hidekel. El profeta escribió que solo yo, Daniel, vi aquella visión,
no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Daniel 7:10. La razón es que la comunicación ocurre en el plano de los procesos mentales del profeta, y ahí se da la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios, capacitando al ser humano para ver, oír y entender el comunicado divino. Pero no termina ahí. Se necesita entregar ese mensaje o revelación, ya sea de manera oral, escrita o ambas. El Divino Espíritu sigue conduciendo la mente del profeta, ahora para que sus pensamientos se traduzcan en palabras que comuniquen de manera precisa el mensaje revelado. Pues esa conducción especial del Espíritu Santo para recibir y comunicar la revelación es lo que llamamos la inspiración. Es importante destacar que esa guía del Espíritu no violenta el libre albedrío del profeta, ya que sigue siendo un ser independiente y libre, no una máquina operada por el agente divino. Entonces, mientras una revelación es un mensaje especial de Dios, la inspiración es el proceso mediante el cual el profeta es tomado por el Espíritu para recibir la revelación y poder comunicarla. Lo que los lectores recibimos del Espíritu a la hora de leer la Biblia y de entenderla es llamado iluminación. Ahora llegamos a un análisis más. Aunque no todos los profetas escribieron los mensajes recibidos, muchos otros sí. Y sus escritos hacen parte de la Biblia. Hablamos de personas como Daniel, Jeremías o Malaquías. Pero hubo otro tipo de escritores que no tuvieron sueños, visiones o teofanías y dejaron sus registros en la Biblia. Hablamos en este caso de Mateo, Lucas o los escritores de los libros primero y segundo de Reyes, por ejemplo. Mateo escribió de lo que vivió al lado de Cristo. Lucas, en su Evangelio, de lo que otros le contaron. Y los libros de los Reyes de lo que había en otros escritos, como el libro de los Hechos de Salomón, mencionado en Primero de Reyes 11:41, el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, Primero de Reyes 15:7, y el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, Primero de Reyes 15:31. En estos casos no hubo revelación porque no vinieron ni sueños, ni visiones, ni teofanías, pero sí hubo inspiración. El Espíritu Santo guió a estos hombres a escribir de manera fidedigna lo que vieron por sí mismos, lo que otros les contaron, o a seleccionar el material previo para sus registros. La mente de ellos fue guiada durante el proceso de investigación, escritura, corrección y publicación. Por eso, podemos afirmar que toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16, y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 1 de Pedro 1:21. Solo me quedó por mencionar la revelación suprema. Esta no es otra que la que tenemos a través de Jesús. El Señor le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. No existe una mayor forma de conocer a Dios que mediante la persona y la vida de nuestro Salvador. Si la Biblia es la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios encarnada. Mediante Él, todo lo que Dios quería que supiéramos nos fue mostrado. Las Escrituras dan testimonio de Él, quien es Emmanuel, Dios con nosotros. Si bien la Biblia habla de Dios de manera específica, en Jesús Dios muestra su esplendor y carácter de manera suprema. Por lo tanto, si escudriñar las Escrituras es importante, conocer a Jesús es vital, pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. 1 de Juan 17:3. Y ahora llevemos todos estos conceptos al terreno de la aplicación. Observemos los siguientes escenarios hipotéticos. Primero, ¿cómo explicarías en tus propias palabras que aunque toda la Biblia es inspirada, no toda fue revelada? Segundo,
Imagina que conoces a una persona que cree que cada palabra de la Biblia fue dictada por Dios. Sin embargo, esa es una persona muy sincera. ¿Cómo le ayudarías a salir de ese error? Y en tercer lugar, la lección del viernes trae una cita del Conflicto de los Siglos, página 7, en la que se nos dice que las Escrituras son la norma del carácter, las reveladoras de las doctrinas y las examinadoras de la experiencia. ¿Qué significan estas tres cosas para ti? Nada mejor que hacer una tarea para fijar los conceptos en la mente. Te invito para que durante la semana leas Deuteronomio 34 y después de esto investigues quién pudo haber escrito ese capítulo. Decir que toda la escritura fue inspirada, pero que no toda fue revelada, significa que hay partes en la Biblia que no se recibieron como producto de sueños o visiones, sino que el Espíritu Santo condujo a los escritores para que consignaran su experiencia o los testimonios de quienes fueron testigos oculares o sencillamente materiales que tenían disponible. Bueno, llegó la hora de despedirnos de la escuela sabática, pero continuamos con el culto divino. Por favor, no te vayas, no pierdas la sintonía. Espero que hoy todos estén vestiditos de sábado. Nada de andar en el culto en pijama, ¿verdad? Muy bien, antes de irme quiero darles algunos anuncios importantes. En primera instancia, no olviden, quienes no lo hayan hecho, de suscribirse a nuestro canal. Debemos lo más pronto posible llegar a los 1000 suscriptores para que YouTube nos permita mejorar la calidad de nuestros contenidos. Número 2, debemos estar pendientes cada vez que veamos un video en la plataforma para darle like. Esto ayudará muchísimo al desarrollo también de nuestro canal. Y por último, y muy importante, debemos compartir todos los contenidos, todos los videos que nosotros subamos aquí para que otras personas también lo vean, también lo califiquen con un like y también se puedan suscribir. Ahora quiero mencionarles nuestros cultos regulares. Número 1, el culto de oración y testimonio. Todos los martes con la iglesia de Elizabeth y los miércoles con las iglesias de El Puerto y Rahway. No solamente podemos vernos a través del canal, sino que también podremos escucharnos. ¿Cómo? Pues a través de una llamada de conferencias. Les estaremos enviando en su momento apropiado a través de WhatsApp el número que deben marcar y el código de acceso para que ustedes puedan dar no solamente sus peticiones, sino que también podamos animarnos unos a otros a través de testimonios de lo que el Señor está haciendo. Finalmente quiero resaltar una de nuestras citas más importantes y es la del viernes a las 8 de la noche con Ignite. Toda la juventud de la iglesia tiene la oportunidad de encenderse con este programa extraordinario que la directiva de jóvenes está desarrollando. Viernes 8 de la noche. Invita a jóvenes de otras iglesias para que también se conecten con nosotros. Y por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, no se es joven solamente de edad, sino de corazón. Por lo tanto y consiguiente, toda la iglesia está invitada para nuestra programación de Ignite. Y cuando digo toda la iglesia, no me estoy refiriendo solamente a Elizabeth, me estoy refiriendo también a El Puerto y a Rahway. Aquí los esperaremos entonces en nuestra programación y revisen continuamente los contenidos que estamos subiendo a la plataforma de nuestro canal. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande.